Dios te bendiga y te guarde. Hoy lunes 20 de julio, en la lección número 4, el poder de la oración, interceder por otros. Para memorizar: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Ante tu divina presencia, nos acercamos a ti a través de la comunión para que tú puedas convertirte en nuestras vidas el poderoso intercesor de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy lunes, Jesús, el poderoso intercesor. Hay un poder misterioso en la oración, tan grande que el libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice en el capítulo 17 que la oración mueve el brazo del Omnipotente. ¿Usted oyó? La oración mueve, o sea, hace que el brazo se quite de un lado a otro de Dios. Dios es débil por la oración. Si hay una debilidad de Dios, y Él tiene varias debilidades, entre comillas debilidades, una de ellas es la oración. Y no importa que la oración sea completa o si es oración unimembre. Una oración unimembre, la de Pedro cuando se estaba ahogando: Señor, sálvame. Una oración unimembre: sálvame. ¿Y qué hizo Dios? Cristo salvó a Pedro de ahogarse en las aguas tumultuosas. Cristo, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada. Jesús respondió la oración. Si hay una cosa débil en Dios, entre comillas débil, es que Él se ablanda cuando tú oras. ¿Usted escuchó lo que yo dije? ¿O lo que se dijo aquí? Porque no soy yo. Dios es débil con la oración. Dice el apóstol, dice el Antiguo Testamento, que en múltiples lugares, y aquí en el versículo de memoria nos dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y pone por ejemplo a un hombre parecido a nosotros con las debilidades, llamado Elías. Pero Elías oró que no iba a llover por 3 años y 6 meses y no llovió. A Dios se le dobla la mano, se le tumba el pulso con la oración. Puede parecer esto un poco irreverente, pero es así que dice la Biblia. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Es decir, Dios se ablanda con la oración. Se ablanda tanto que en Segundo de Crónicas, Él dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si que, y me buscaren, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Segunda de Crónicas, capítulo 7, y el versículo
14. Él dice: si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en el versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Dios es débil. Solamente vaya en oración, pero la oración sincera, no la oración grandilocuente, ni la oración estereotipada del fariseo y el publicano. El fariseo, una oración estereotipada contra una oración que brotaba del corazón del publicano. El contraste de dos oraciones, una del diablo y otra de Dios. Vaya a Dios como usted está y dígale: Señor, sálvame. Dame tu Santo Espíritu para salvar a los vecinos del pecado y del enemigo. Hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo es que dice la canción? Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Dios quiere que vayamos a Él con nuestros defectos y debilidades, con nuestros problemas, y Él nos lo va a resolver. Él nos va a resolver el problema. No importa cómo ni qué tengamos. Entonces, con relación a Jesús, la herramienta que más usó Jesús fue la oración. Después la Biblia, después de la Biblia, la oración otra vez, y después de la oración otra vez, el bautismo del Espíritu Santo para Él y para su iglesia. Y vamos a buscarlo. Lo encontramos en el libro de Lucas. Lucas, el capítulo 3 y el versículo 21 nos dice: y aconteció, eso fue en el otoño del año 27, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y qué más dice? Y orando, ¿qué pasó con el cielo? Se abrió. Tuvo que Jesús orar después del bautismo. ¿Qué está recibiendo Jesús? Agua. Agua. No ha recibido más nada, solamente agua. Pero cuando dice y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, o tengo compaciencia. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús? Después que él ora. ¿Y para qué Dios da el Espíritu Santo? Para varias cosas. Lo hemos estudiado en la noche, en los fines de semana de noche, por Facebook. El Espíritu Santo es dado para vencer el pecado. El Espíritu Santo es dado para grabar la imagen de Cristo en nosotros, su carácter. Y el Espíritu Santo es dado para convertir las almas, para llevar las almas convertidas a Cristo mediante el influjo de su poder.
Si usted está entendiendo estas lecciones, no se debe a erudición humana. Estas lecciones se entienden por el Espíritu Santo, que es el único agente que enseña. Y Jesús sabía eso. Y entonces Él ora. ¿Qué le ora al Padre? Lo mismo que le enseñó a la iglesia a pedir. Pedid lluvia en la estación tardía, dice Zacarías 10:1. Jesús pidió la lluvia tardía. Y dice que el cielo se abrió y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma personal, en la figura de una paloma. Eso es lo que la oración hace. Entonces, nosotros tenemos un ser que nada lo ha podido destruir su voluntad. Y usted dice, pero usted se equivocó porque a Jesús lo mataron. No, a él no lo mataron. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él se entregó a ser muerto porque nadie lo podía matar. Él se entregó por ti y por mí para ser muerto por tus pecados y los míos. Si no, nosotros tendríamos que pagar personalmente los pecados que hemos cometido en nuestras vidas. Y Él se puso como pararrayo para recibir la descarga de Dios para que tú no mueras. Y Él murió por ti. Y el diablo no quiere que tú entiendas eso. Cuando Él oró, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Gloria a Dios. Pero en el capítulo 5 del mismo libro, Lucas, el versículo 16 dice, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Jesús era un hombre de oración. De ahí los milagros que él hacía. Era a través de la oración. Y el Padre le revelaba todos sus planes diariamente. Y Jesús se sujetaba a esos planes. Otra cita, Lucas 9:18. Leemos la palabra en Lucas 9:18. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Jesús orando. Porque Jesús es el poderoso intercesor, porque Él vivió una vida de constante comunión con el cielo. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque rompemos la comunión del cielo. Y como dije en la lección pasada, yo no mato ni robo cometiendo pecado. El pecado no es matar ni robar. El pecado es romper con Dios la comunión. Y al romper la comunión con Dios, automáticamente yo mato, yo robo, yo miento, yo calumnio, yo ofendo. Pero es producto del divorcio de Dios conmigo. Y Dios nunca se aparta de mí, soy yo que me aparto de Él. Pero mi amigo y mi hermano, el Espíritu Santo sigue a los hijos de Dios exactamente igual como siguió a Jesús por todas partes. Como Jesús fue perseguido por el Espíritu Santo en dos formas. Estaba en él, hablándole, y enviaba una legión de ángeles. Usted sabía que Cristo se le llama el Arcángel Miguel en Judas 9. Arcángel es una palabra compuesta en griego de dos vocablos, arge y angelos. Arge significa jefe o principal y angelos mensajero. Es decir, Cristo es el arcángel, el principal ángel que manda a los ángeles. Pero cuando Cristo muere, viene a la tierra, le deja a los ángeles al Padre. Y el Padre guía a su Hijo a través de los ángeles. Eso está en el deseado de toda la gente. Léalo. Y cuando Cristo muere y asciende al cielo, entonces
cuando el Espíritu Santo toma la iglesia en Hechos capítulo 2, a partir de ahí, el Espíritu Santo pasa a dirigir al ejército de ángeles del cielo a nuestro favor. Fíjense que la palabra espíritu en griego es neuma. Y es la misma palabra que se usa para los ángeles. En Hebreos 1:14, no son espíritus ministradores, que están en plural neumata. Del griego, neuma es singular, neumata es plural. Entonces, no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles. No son todos espíritus ministradores en servicio de los que han de ser herederos de salvación. Es decir, la palabra espíritu que descendió sobre Cristo, el Espíritu Santo, es la palabra neuma, y es la misma que se usa para los ángeles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra a través de los ángeles. Es más, yo tengo un estudio que en un momento oportuno lo voy a dar por internet, especialmente por Facebook, donde yo pruebo con la Biblia y con el espíritu de la profecía que Cristo hacía los milagros a través de los ángeles. ¿Cómo? Sí, Señor. Pero ese no es el estudio de ahora. El estudio de ahora es cómo Cristo es el poderoso intercesor. ¿Sabe qué dice la sierva de Dios en uno de los episodios de Cristo? Que cuando Él fue y le dijo, mira, vete que tu siervo está sano, y el centurión se fue. Dice el libro Palabras de Vida, que dice que eso, cuando Él envió al centurión que pidió a Jesús que le sanara a su siervo, cuando Él fue, ya dice la sierva de Dios que ya Dios había enviado los ángeles para efectuar el milagro de sanidad del siervo del centurión romano. Y eso es uno de los tantos pasajes que yo podría citar. Los milagros que Jesús hacía eran a través de los ángeles. Lo dice la sierva de Dios. Y tú vas a decir, pero bueno, aquí Jesús no es Dios, ¿cómo lo vas a traer a los ángeles? No, el cielo no te lo trabaja así. El cielo trabaja en forma ordenada. ¿Cómo así? Léase Apocalipsis capítulo 1 para que usted vea cómo que trabaja el cielo. ¿Sabe cómo trabaja el cielo? Y eso hay que entenderlo en el ministerio de la ganancia de almas. El cielo trabaja de la siguiente manera. Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió, la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. ¿Ven? Es así que trabaja Dios. Viene Dios Padre y le da el trabajo a Dios Hijo. Dios Hijo delega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo manda a su ejército, que son los ángeles. Los ángeles dirigen a los profetas. Los profetas mandan el mensaje a la iglesia. Lo acabo de leer, Apocalipsis capítulo 1. Es así que trabaja Dios en el cielo. Entonces, Cristo no puede hacer los milagros sin el concurso del cielo con los ángeles. Yo hago una pregunta. ¿Quién resucitó a Cristo? Si usted lee el libro Primeros Escritos, dice que descendieron dos ángeles. Uno movió la piedra y otro entró y dijo, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Gabriel fue que usó eso, el ángel Gabriel. Y dice que Cristo se levantó. Una pregunta, ¿entonces los ángeles tienen poder para resucitar? No, el único que tiene poder para dar vida es Dios. Pero Dios facultó a los ángeles para levantar a Cristo de la tumba, y Cristo obedeció al mandato del Padre. Una pregunta, ¿qué facultad tenía Pedro para sanar a Dorcas? Ninguna. Él no podía resucitar a una persona muerta porque él no tenía vida. ¿Pero qué? ¿Quién resucitó a Dorcas? No fue Pedro. Quien resucita a Dorcas es el Espíritu Santo a través de los ángeles.
Entonces, hay un poder misterioso. ¿Y qué herramienta usan los apóstoles? La oración, la misma que usaba Jesús para ganar las almas. Es decir, nosotros tenemos un medianero que intercede por nosotros en el cielo con gemidos indecibles, dice San Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Es el Espíritu Santo quien clama por nuestras peticiones, especialmente por aquellas que tienen que ver en la ganancia de las almas, en Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, la Santísima Trinidad trabajan así. El Padre manda al Hijo, el Hijo comisiona al Espíritu Santo, el Espíritu Santo manda a los ángeles mandan a los profetas y apóstoles, y los profetas y apóstoles mandan a la iglesia, y la iglesia la manda al mundo. Pero para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Pero es bueno orar por nombres específicos. Jesús oró por Pedro. Hay que orar por nombres específicos. No decir simplemente bendice tu iglesia. No, bendice a tu iglesia, al presidente del mundial, a los vicepresidentes, que son 14 del mundo, de la organización adventista, a los presidentes de juntas administrativas como la unión, la división. Hay que orar entonces pasar a la iglesia local, orar por la hermandad de la iglesia local, y luego orar por el pastor de esa iglesia, por su nombre. Y después de ahí pasar a orar por los hermanos de la iglesia, especialmente aquellos que están pasando con serios problemas de enfermedades o de desempleo o de dificultades. Específicamente hay que decir los nombres. Y Jesús hubo una petición que le hizo el diablo a Jesús. ¿Cuál fue esa petición? Que el discípulo que más tenía la característica de Satanás era Pedro, porque era orgulloso. Y dice Lucas 22:31 con relación a Jesús y Pedro. Digo, Simón, también el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido. En el griego es mucho más dinámica la expresión. En el griego dice, Satanás me está reclamando para zarandearos, o sea, para sacudirlos a todos, como se hace con el trigo, que se golpea hasta que bota la paja. Eso me está pidiendo Satanás de todos ustedes. Y él le reclamó no solamente por Pedro, también le pidió por lo demás, según la construcción en el griego. Y el versículo 32 dice, mas yo he rogado, ahí está, mas yo he suplicado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez vuelto, o sea, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos, o sea, fortalece a mi iglesia. Pedro, Dios oró por Pedro, y él le dijo, Señor, pronto yo estoy contigo, ir a la cárcel y la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso pasó. Hay que orar por nombres específicos. Jesús oró por nombres específicos. Por nombres específicos. Y nosotros tenemos que orar por los nombres específicos de los hijos, de los nietos, de la pareja que está con nosotros, de los vecinos, de los que trabajan con nosotros, de los dueños de la empresa. Hay que orar por sus nombres para que conozcan el evangelio y se entreguen al Señor. Así era. Esa es la razón por la cual Jesús ganaba tantas almas. Por eso fue que Pedro,
que aprendió de Jesús bautizó 3,000 almas en un día y en otro día 5,000. Por eso fue que Guillermo Miller reunió 500,000 de creyentes en la segunda venida, el 22 de Cristo, el 22 de octubre de 1844, el 22 de octubre de la segunda venida de Cristo, que él pensaba que era para esa fecha. Y Guillermo Miller aglutinó 500,000 de personas en el mundo, predicando el evangelio del reino. Cuando viene el gran chasco, ahí es que surge la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben cuántos adventistas quedaron? Aproximadamente 50 de los 500,000. Entonces, de esos 50 surge la iglesia adventista. Primero llama a un hombre llamado Hazen Foss para que tome el lugar profético de la iglesia. Él dijo que no, era un moreno él dijo que no, rechazó la visión, y luego entonces le dijo el Espíritu Santo a través del ángel: mira, como tú rechazaste el mensaje, yo se lo voy a dar a una mujer débil que ha de ser mi mensajera. Y entonces usó a esa señorita de 17 años llamada Elena Harmon Gould. Elena Gould Harmon. Elena Gould Harmon. En 1844 tuvo tu primera visión en Portland, Maine. Yo estuve en ese lugar donde tuvo la primera visión, primeros escritos, y de allí ella aceptó el ministerio profético. Durante 70 años recibió alrededor de 2,000 visiones y revelaciones, y sus escritos están ahí. Y eso, así como Dios usó un profeta para sacar a Israel de Egipto, así como dice Oseas, que por un profeta sacó Dios a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado, así la iglesia adventista fue sacada de la Moisés llamada Elena. Se llama White porque se casó en 1846 con un joven llamado Jaime White. Se casó en el mes de agosto de 1846. Y ella ha escrito muchos libros, pero en todos nos dice que orar es abrir el corazón a Dios como un amigo en el camino a Cristo. Y hay un libro llamado La Oración que yo recomiendo que lo lean. Qué tremendo libro de ella, Elena White. Los que la critican es porque no la leen. Tan pronto la lean, van a cambiar de posición o de pensamiento. Y Jesús, para que seamos ganadores efectivos de almas, tenemos que orar por las almas por las cuales Cristo murió. A los que están dando conferencias, que pasen tiempo de calidad con Dios, orando a Dios, orando al Señor, para que nosotros podamos ver muchas almas convertidas a Cristo. Pero es a través de la oración. Si usted no ora por las almas, no se van a convertir. El tiempo se acabó, mi hermano. Que Dios nos bendiga. Te habló por el profesor Ramón Romero.